Arrancando. Bueno, vamos por partes. Trabajo práctico final, parte uno. Ya está hecha la corrección de los trabajos. Eh, a ver, hubo mucho chat GPT, ¿sí? Con cosas mágicas. Esos trabajos van a requerir defensa. Creo que hubo un malentendido con respecto a cuando yo les dije que podían utilizarlo mientras comprendían las cosas, porque ya llevaron a un punto que era el abuso, no era el uso, era el abuso de ChatGPT. Entonces vamos a tener que rever todo eso porque creo que se les fue de las manos. Especialmente se nota aquellos trabajos que no han presentado nada en estas semanas y de golpe aparece todo el código así armado. Bueno. De vuelta, la idea es que ustedes puedan hacerlo, que puedan guiarse con la inteligencia artificial, pero tampoco decirlo, bueno, que lo haga directamente la inteligencia artificial. Me gustaron mucho los trabajos que estaban desaprobados, pero que se notaba que estaban hechos por ustedes. Estaban desaprobados por cosas de generalidades, cosas que habíamos hablado que era lo que estaba buscando que armen, pero por el buen sentido, digo, es un desaprobado lindo dentro de todo, porque el trabajo lo hizo la persona, el grupo en sí. Entonces, eso estuvo bueno. Eh, los desaprobados, obvio, porque dice requiere defensa o por ese lado de demasiada inteligencia artificial. Después, bueno, parece recurrente el tema de la entrega, la URL de entrega es un problema común. Yo ya no sé qué es lo que pasa, pero bueno. Es muy recurrente ese tema. Lo que más me preocupa es que no preguntan, a ver, en ninguna instancia. No es un tema de, no, profe, yo estuve hablando con usted, lo vimos en clase, no, lo vimos varias veces. No, parece ser un tema como que lo minimizan mucho y ya a esta altura es como, chicos, no puede ser que sigan fallando en cómo entregar el trabajo. Es una cosa que me llama muchísimo la atención. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que ese sería el feedback de la corrección. Después la defensa lo vamos a hacer la semana que viene, esperemos tener presencial. Pero bueno. ¿A alguien le quedó alguna consulta con respecto a este trabajo? Sí, yo, profe. Dime. Quería saber mi corrección, ¿a qué te referís con función general? Justo, Eh, mira, justo tu trabajo es, espera que lo veo bien, pero creo que era justo tu trabajo. Es un trabajo que se nota que lo hiciste vos, pero ¿qué pasa? Lo que vos armaste, yo comparto la pantalla y lo vemos. No va, ¿no? sí, sí. No va. Sí. ¿Por qué no le gusta? ¿A todo esto se está viendo la pantalla? No, la verdad, no, no, no. No, profe, Ver, sí, pero todavía no. estoy grabando el audio nada más. Ahí está, ¿se ve ahora? Sí, sí. Ahora sí. Bien. Igual de todo lo que dije no estuve mostrando nada, ¿eh? No había ninguna pantalla compartida ahí. Era nada más que palabras. A ver, el tema del caso tuyo, Simón, es este. Las funciones son funciones que no poseen parámetros. Ninguna posee parámetros. No hay funciones generales. Estás usando las funciones como agrupadores de código, ¿no? Es como para ordenar el código. Ordenar me refiero es, bueno, este bloque de código que antes lo tenía puesto en el void draw, lo corto, lo meto adentro de una función y listo. Lo de las pantallas, lo mismo, lo corto, llamo a una función pantallas, lo pego y listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo mencioné en las clases anteriores que lo que estamos buscando son funciones genéricas. Acá, esta función, por ejemplo, pantallas, es como una mentira. ¿Para qué me refiero con una mentira? Porque está haciendo todas las pantallas. En realidad tendría que haber
una función que diga dibujar pantalla, donde uno le pasa el número de la pantalla que desea dibujar y tomar esos valores comunes de las pantallas que tienen características similares. Todo eso lo vimos en la última clase, creo que fue la clase pasada del jueves, se explicó todo eso, cómo debería ser, y eso es lo que estaría faltando, ¿sí? Lo mismo, pantalla clic, fíjate que es como un agrupador y después adentro está todo lo mismo repetido n cantidad de veces. ¿Me seguís? Ok, ok. Sí, sí, entiendo. Esa es la idea. Textos, a ver, textos, no sé qué hace textos, pero entiendo que es muy raro tener una función que dice textos, no sé qué, es muy genérica el nombre de la función. Estás haciendo uso de variables globales, por acá, pasar debe andar por acá arriba, hay una variable pasar ahí. Entonces, lo que yo apuntaría es empezar a utilizar parámetros, que es parte de la consigna. ¿Sí? Bueno, bueno. Bárbaro. ¿Alguna otra consulta? Profe, disculpa. Yo te quería consultar respecto a una corrección que era respecto al dibujo de las pantallas, que se refería a que faltaba generalizar y no sé bien a qué se refiere. ¿Tu apellido y tu trabajo, tu apellido? Rodríguez, A ver. Ujú. Rodríguez, Rodrigo o Martiniano. sí, Rodrigo. Rodrigo. A ver, ¿cuál fue tu devolución? Bien, ¿qué es? Este es otro trabajo, los que menciono estaban bien, pero justo acá. Estamos parados en lo mismo que le acabo de mencionar a tu compañero, está pasando acá. En tu caso vos no hiciste una función general, sino que dejaste en el void draw todo metido en el dibujo de las pantallas. Y tanto, y tanto. Esto de vuelta, se habló en la clase pasada, se mencionó de cómo generalizar las funciones, cómo hacer una única función para dibujar las pantallas y no 37 veces if, 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 if. Bueno, lo mismo para toda esta parte de los estados, pasa la misma situación. De vuelta, este no es un trabajo práctico, no es el trabajo práctico 2 eh, del primer cuatrimestre. Acá ya estoy esperando funciones con parámetros que apliquen bien. Pero no que, bueno, no, si hay una función con parámetros, listo, cumple la consigna. No. Sino que en los lugares que tiene que estar aplicado, esté aplicado eso. Y esto es el lugar exacto para hacerlo. Hay que evitar de tener estas cosas porque estas cosas llevan a que no se entiende. Tengo que cambiar una pantalla y en realidad todas las pantallas que tienen el mismo criterio y tengo que cambiar en 27 lugares lo mismo. Entonces, no, las funciones son para todo. Si yo tengo 27 pantallas que hacen lo mismo, hago una sola función para que el día de mañana, si tengo que tocar esas 27 pantallas, toco en un solo lugar y no en 27 lugares diferentes. Te aconsejo ver el video no de la clase pasada, porque la clase pasada fue de objetos, te he equivocado yo, sino de la anterior a donde se habló de la generalización de trabajos, de, de funciones. Ah, está bien, dale, gracias, profe, perfecto. Ahora, ¿qué otra consulta? Profe, Sí, la nota de mi TP, que bueno, es desaprobado, no está todavía cargada en el colaboratorio tu apellido. o campo, porque todavía no me figura. Ujú. Vamos a ver por partes. Falta la otra. O campo no figura acá.
Mirá, no está corregido directamente tu trabajo. No está corregido. Ah, listo. Hay que corregirlo. A ver, se me ha pasado. Después lo miro. Listo, listo. Gracias. Para esas cosas, Pásame la chicos, nota igual, pero mándenme un mensaje por privado. ¿Tienen esas dudas? Mándenme un mensaje por privado. No esperen en la clase. Bien. ¿Qué otra duda sobre la entrega? Ok. Profe, yo quería Bueno, saber si había recuperatorio del trabajo práctico número 1. ¿leyeron la consigna del trabajo práctico número 2? Sí, la leí, decía que podías entregar recuperatorio junto con el TP final parte 2, pero nada, era una duda porque habías mencionado anteriormente. ¿Qué mencioné anteriormente? No, que no había recuperatorio. Capaz, No. Sí, sí, siempre hay recuperatorio. Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, hay un recuperatorio de trabajo práctico 1, parte 1. Es en la entrega del trabajo práctico final, parte 2, que es el que vamos a hablar ahora. Ya está publicada la consigna. Lo que tienen que realizar es un videojuego. Ese videojuego se los voy a definir yo a los mismos grupos que ya tienen conformado en la planilla de grupos, así como tienen definido perdón, tienen definida la temática, yo les voy a definir en esta misma planilla qué trabajo tienen que hacer, ¿sí? ¿Qué tipo de videojuego tienen que hacer? Eh, Tienen que respetar estos criterios que tenemos por acá. Todo ese videojuego que van a realizar va a ser enteramente relacionado con programación orientada a objetos. No tiene que haber nada de programación estructurada. Tienen que respetar el concepto que yo les voy a definir. No les voy a definir en qué pantalla, pero ustedes van a tener que definir en su aventura gráfica una pantalla de decisión, esas pantallas que tienen botón izquierda o derecha, tomar una decisión o tomar otra decisión. Van a tener que elegir una de esas pantallas y en esa pantalla vamos a desarrollar el videojuego. Pero no vamos a hacer la integración, ¿sí? Lo importante es tener en cuenta eso. El videojuego va a ser pensado en que yo estoy en la aventura gráfica y que en un momento, cuando llego a esa pantalla, en lugar de tomar una decisión de un botón derecho o izquierda, voy a tener que jugar un videojuego, ¿sí? Y ese videojuego tiene que acompañar el diseño de la aventura gráfica y tiene que acompañar un poco la narrativa, ¿sí? Vamos a tratar de ir manejando, hay que hacerlo, hay que tener mucha imaginación también en ese punto, pero bueno, la idea importante es que no se va a hacer la integración dentro de la aventura gráfica. Va a ser un juego independiente. Eso es para que comprendan bien cómo se hace un programa hecho, valga la redundancia, en programación orientada a objetos, con el paradigma de programación orientada a objetos. Mantenemos el mismo criterio, publicación en GitHub, la misma resolución, manejo de arreglos, objetos, imágenes, sonidos, el video clásico. Para los que desaprobaron la entrega TP Final parte 1, en este mismo espacio van a entregar la parte 1 con las correcciones que se les hicieron y a su vez también la parte 2. ¿Sí? Acá está bien aclarado cuál es la rama y las carpetas que van a tener adentro para entrega. Y no mucho más que esto, ¿sí? La fecha de entrega es el 20, esperen que no está por acá, está acá abajo. Yo creo que era el 8 de noviembre. A ver. Bien, tienen hasta el 21 de octubre para entregar, hasta hoy. Ahora después lo voy a cambiar. Pero creo que habíamos puesto de fecha, era el 8 de, no, 8 de noviembre no, muy pronto es 8 de noviembre.
Parece que lo del 15 de noviembre, por ahí. Tienen tiempo todavía. Ya después me voy a fijar porque me parece muy cercano igual todavía. Pero bueno, después les aclaro bien por Discord cuándo es la fecha. Es más, esperen porque no sé si Cristian lo anunció. No, tecnología anuncios. Lo puso acá la fecha. Martes 21. No, esto es de. Acá está. 8 de noviembre. Está muy reciente la fecha, 8 de noviembre. Sí, seguramente la cambiamos. No se preocupe porque 8 de noviembre es demasiado pronto. Quedan 2 semanas, menos de 2 semanas. Acá figura 8 de noviembre, pero no, es muy pronto para esta fecha. A ver. Sí, no. Después lo vamos a cambiar. No creo que sea el 8 de noviembre. Es dentro de muy poco tiempo, no tienen tiempo para hacer nada. Bien, ahí sería la fecha de entrega. Tendrían que hacer este trabajo, seguramente va a ser la semana siguiente o la otra, tal vez más, mediados de noviembre. La entrega de este trabajo. Lo importante es, de vuelta, aplicar bien los conceptos de programación orientada a objetos acá. Por eso empiezan a ver los videos, todos los que están, esos que me tienen ahí hablando y hablando y hablando, también el de la semana pasada, donde se dio todo un ejemplo desde cero, arrancando y cómo viene el paradigma y lo que hay que entender del paradigma y demás. Es muy importante porque acá es un corte de cómo pensamos. La forma de pensar, tienen que literalmente tirar esa forma de pensar que venían trabajando hasta ahora y empezar con un nuevo concepto. Es muy difícil, no es simple, pero hay que hacerlo con práctica, ¿no? Si van a hacerlo esto un día antes de la entrega, 2 días antes, van a estar persiguiendo el hecho de que funcione, pero recuerden que acá el problema principal no es que funcione, el tema es entender bien el concepto si yo separo bien las entidades que hablábamos la semana pasada. Bien, ¿alguna consulta sobre esto? ¿O algo que me haya quedado? Yo, profe, me quedé con una duda. Dime. Sería como un archivo aparte, entonces el juego, que como un sketch nuevo y después se integra o... Tal cual es. En realidad no vamos a hacer la integración todavía. O sea, la entrega del trabajo práctico final, parte 2, es un proyecto independiente de la parte 1. Es totalmente independiente, así que no tienen que preocuparse por ninguna integración. Bien. Esto no. ¿Qué otra consulta? Yo, profe, quería saber si podíamos Sí. reutilizar código, tipo el TP1 No, para el TP2, no sé si va a servir. perdón, pero se te cortó, no sé si se me cortó a mí o se... Si podíamos reutilizar código, tipo del ¿A qué TP1 me para el llamas? TP2, no sé si va a servir, pero no. No vas a poder reutilizar código, no sé a qué le llamas reutilizar código, pero no vas a poder reutilizar código. Ah, bueno, listo. Ah, pero ¿por qué te lo digo? Porque el videojuego no tiene nada que ver con la aventura gráfica. Entonces no vas a poder reutilizar el código de eso. ¿A qué te referís con reutilizar código? Y por ahí la estructura para la lógica de las pantallas, pero no sé bien cómo vamos a abordar el TP2. No tiene nada que ver. No. Ahora vamos a ver un poquito de eso, pero no vas a poder reutilizar código. De vuelta, porque hay que repensar todo. Entonces, ese código no, es probable que no te sirva para nada. Y no tiene nada que ver con, porque no es una aventura gráfica. Sacate de la cabeza que para el TP2 no, el TP final parte 2, no hay que hacer una aventura gráfica. Hay que hacer un videojuego que es totalmente independiente. Es independiente a nivel de programación, pero mantiene el concepto de dónde va a estar aplicado. O sea, es como Genial. que yo haga un videojuego basándome en, por decir algo, la película Tron, ¿sí? No es que voy a poner el videojuego adentro de la película Tron, no, me voy a basar en la película Tron. Y me lo voy a hacer basándome en la escena de la primera persecución, por decirlo. Pero no es que yo hago el videojuego y lo meto en la película. Esto sería lo mismo. La aventura gráfica, van a hacer un videojuego basándose en la aventura gráfica,
para una escena específica, pero no lo van a integrar dentro de la aventura gráfica. ¿Sí? Listo. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con un poquito este tema de hacer más programación orientada a objetos. En la clase pasada habíamos visto cómo un poco trabajar el tema de cómo emular un tablero, cómo eran las fichas, cómo era el juego, todas esas clases que teníamos involucradas, cómo lo repensábamos, desde dónde arrancábamos y demás. Entonces lo que me gustaría hacer ahora es algo similar, pero eh, con otra consigna, nada que ver con la del tablero, sino con algo que ya trabajamos, que es, no sé si lo hice con ustedes o en la Comisión 5, pero que era este juego de autos de carrera. Quiero hacer algo simple, ¿no? Quiero hacer un pequeño juego de autos de carrera donde aparezca el auto mío, donde aparezcan los autos de los enemigos no, los autos contrarios, y si choco algún vehículo, pierdo, o vamos a hacer algo mejor, si choco, pierdo vidas y tengo que llegar a una meta. ¿Sí? Entonces, ese concepto básico, que es el típico juego de autitos que van bajando y yo me voy moviendo de derecha a izquierda, ¿cómo lo voy a plasmar eso en programación orientada a objetos? Entonces, volvemos a hacer el mismo análisis del otro día. Bueno, ¿cuáles son las entidades que van a estar involucradas en esta problemática? Siempre va a haber una que va a ser como la que siempre vamos a estar metiendo. ¿Se ve, no? Si estoy compartiendo, ¿se ve ahí? ¿Está todo bien? Espero un feedback. Sí, profesor. Del blog de notas. Joya. Bien, voy a escribir. Lo primero que voy a tener es un juego, ¿no? Opa, ¿por qué me quedó así esto? Esperen que no sé por qué me está haciendo esto, ¿no? Esto. Ay, quedó muy grande. Bien. Voy a armar una entidad que sea juego, ¿no? Esa es como la que va a controlar todo. Y cuando yo hablo de la entidad juego, vamos a tener que siempre pensar en este programa principal que va a tener todo el control, solamente el manejo del juego. No va a haber la pestaña principal de nuestro sketch de processing, no va a tener variables por todos lados al principio, ni void draw con mucho código, ni mouse press, ni nada, ningún evento con mucho código. Siempre va a estar invocando a la clase juego para apuntar o acompañar este otro concepto que hablábamos, que era delegar, que otro resuelva el problema. Voy a tener la clase juego. A mí se me ocurre, bueno, no voy a lidiar con el editor. A ver. Vamos a poner esto juego. No sé por qué está haciendo. Oh, ¿quién se le ocurrió actualizar el bloque de notas? Qué gana. A ver ahí. Juego. Voy a tener la clase juego. Aparte voy a tener un auto, que va a ser el auto del jugador. Aparece un concepto que es, tiene auto de jugador, pero también tengo autos contrincantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tener dos objetos diferentes o voy a hacer uno? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo tendría que manejarlo eso? Vamos acá por Discord, por el canal. O abran el micrófono y lo pueden compartir. ¿Se les ocurre cuál sería el camino? ¿Hacer una entidad auto para ambos o una entidad para el auto del jugador y otra entidad para los contrincantes? Tenés que hacer una entidad auto, pero después tenés que hacer dos. Después Uno tengo para que el hacer. jugador
y otro para Sí. los obstáculos. Bien, ok, los contrincantes, decís. Bien. El tema es el auto del jugador. ¿Tiene el mismo comportamiento que los autos de los contrincantes? ¿A qué me refiero? Los autos de los contrincantes, ¿se van a manejar con las flechas del teclado, por ejemplo? No. Los autos de los contrincantes, ¿van a estar estáticos verticalmente? No, porque estos se van a mover, van a tener un movimiento independiente del auto del jugador. Entonces, como yo ya puedo analizar que van a tener comportamientos diferentes, en una primera instancia puedo decir que voy a tener el auto del jugador y aparte el auto del contrincante. ¿Sí? Este número vamos a ponerle malvado. El auto del enemigo. ¿Sí? Fíjense que yo siempre cuando hablo de las entidades, este es otro punto importante, son singulares las entidades. ¿Sí? Las entidades no hacen referencia a muchas cosas, siempre son un único objeto. Si yo quiero tener muchos autos enemigos, va a haber algún lugar que contenga todos los objetos autos. Pero auto enemigo nunca va a ser internamente a la clase auto enemigo un arreglo de autos, ¿sí? Porque sería una inconsistencia en los datos. Es probable tal vez que el juego posea lo que llamamos un arreglo de autos. ¿Sí? Bien, habíamos hablado de las vidas también. Y podemos agarrar y decir, bueno, ¿cómo manejo las vidas? ¿Un contador? ¿Un jugador? ¿Cómo puedo manejar las vidas en sí? ¿Es necesario manejar las vidas como un objeto o no? Y ahí es donde empiezan preguntas que uno puede empezar a sobredimensionar los objetos. Tal vez yo quiero tener vidas, pero esas vidas es una variable entera nada más. Pero una variable entera que va a tener un objeto que yo puedo agarrar y manipular tal vez más adelante. Como yo solamente quiero tener las vidas, hacer un objeto que solo tenga un único atributo es probable que tal vez no me ayude mucho, me genere más complicaciones. Entonces por ahora no me meto con esto. ¿Y se les ocurre alguna entidad más que esté dando vuelta por acá? ¿Algo que esté involucrado dentro de toda esta problemática del juego de los autos? Acá puede aparecer algo que es, bueno, yo quiero mantener también un puntaje. ¿Dónde voy a mantener el puntaje? Y lo puedo mantener en el juego. Pero el juego tiene que ser de alguna manera el que se está encargando nada más de controlar las reglas del juego. Yo apuntaría tal vez a que el puntaje lo tenga una entidad jugador. ¿Sí? Y ahí sí podríamos llegar a decir que esa entidad jugador también tenga las vidas y a su vez tenga un auto internamente. Uno podría agarrar también y decir, bueno, no, yo también voy a involucrar un objeto pista o una clase pista o una entidad pista porque me sirve a mí, porque la pista va a tener el día de mañana obstáculos. Entonces, no autos, sino obstáculos en sí. Entonces ahí sí uno puede llegar a decir, bueno, entonces sumamos una pista que es la que va a tener adentro todos los autos. Puede ser que se sume que sea el día de mañana, pero ahora lo vamos a dejar así como para simplificar un poco el ejercicio. Bien, siguiente paso. Una vez que tenemos nuestro boceto de entidades, pasamos a lo que serían los atributos, las características que definen a cada una de estas entidades. El juego, ¿qué atributos va a tener? ¿Qué se les ocurre que va a tener? ¿Qué puede tener un juego que no tiene, que necesita, básicamente? ¿Qué sería una?
No llegué a escuchar. No, si escucharon ustedes, no sé si se me cortó. ¿Qué sería un atributo, digo? Claro, pero ¿qué atributo sería? Un atributo del juego. El fondo, el sonido. Podría ser, sí, podría ser un sonido de fondo. Sonido. No sé, el juego no tiene un sonido en sí, a menos que tenga como una música de fondo, vamos a ponerle. ¿Sí? El juego tendría como una música de fondo. Que hay otras cosas más importantes que eso, que lo tenemos Sus ahí. reglas, su Perdón. configuración. Las El reglas, movimiento del jugador. vamos por partes. Las reglas no es un atributo. La regla es un conjunto de condiciones que se dan para definir qué va a hacer el juego en qué circunstancias. Los ¿Sería atributos, escenarios? los escenarios, no, hay algo que lo tenemos acá adelante. Está delante nuestro que estamos esquivándolo. El jugador. Jugador y auto enemigo. Jugador. Un juego tiene un jugador, sí o sí. ¿Y qué otra cosa tiene el juego? Auto Y los enemigo. autos. No sé, se escucharon dos audios ahí, pero vamos a ponerle autos o autos enemigos. Esos son atributos, son particularidades que tiene el juego, ¿sí? Son atributos que yo voy a tener que estar definiendo en algún momento. Vamos a sacar la música porque por ahora me va a hacer ruido. Son estos atributos, el juego va a tener un jugador y autos enemigos, ¿sí? Después, el tema de lo que mencionaban las reglas, los escenarios, todo eso se puede manipular para ver si tenemos diferentes niveles, de acuerdo a cada nivel si modificamos la cantidad de el fondo y demás, pero vamos con lo básico, con lo importante como para hacer el juego básico y modelarlo en objetos. Creo que han consultado algo por Discord, por acá. Gaspar, ¿es una pregunta o es una con...? ¿Qué es? No, profe, nada, ya lo había hecho antes. Igual ya entendí más o menos lo que es un atributo. Gracias. Ok, bien. Ahora, ahora seguimos. Es muy probable que cuando nosotros definamos el jugador sea de la clase jugador. La clase jugador, ¿qué atributos va a tener? ¿Qué características va a tener la clase jugador? Hoy mencionamos dos. Vidas y ¿qué otro más? El puntaje. El contador, el puntaje. Puntaje, contador. Y puede haber algo que tiene muy importante el jugador, que es... Movimiento. Pero el movimiento no es un atributo. El movimiento es una acción. Un jugador necesita algo para poder jugar este videojuego. Un El auto objetivo. en sí. El auto. El objetivo, sí, todos tenemos un objetivo para entrar a un videojuego, pero siempre hablamos de atributos. Cuando hablamos de atributos, ustedes visualicen sustantivos, no visualicen acciones, visualicen sustantivos. Los atributos apuntan a sustantivos siempre. Entonces, el jugador va a tener vidas, puntaje, auto, que va a necesitar el auto en sí, y ahora obviamente, es muy probable que el jugador, cuando hagamos un atributo de jugador, va a ser de la clase jugador, y esto es muy probable que sea de la clase auto enemigo. Vidas, no nos interesa mucho ahora, pero el auto va a ser auto jugador, es muy probable. Ahora, el auto del jugador, esa otra clase que tenemos ahí dando vuelta, ¿qué atributos va a tener? ¿Qué se les ocurre? Atributos, ¿sí? ¿Qué características? ¿Qué característica define a una persona? El color de pelo, la cantidad de brazos que puede tener esa persona, si tuvo un accidente o no. Entonces, ¿qué característica define a un auto?
en nuestra dinámica de videojuego? ¿Qué es lo que lo va a identificar? Color, por ejemplo. La forma puede ser. La forma, sí, puede ser la forma, pero la forma me abre un montón de cosas, cuadrado, redondo. Hay dos atributos que nos interesan, que es muy importante, porque si no, no lo vamos a poder controlar ese vehículo. Posición en X, posición en Y. ¿Sí? Eso. Esos son atributos que nos definen en el auto del jugador. Y cuando nos vamos al auto del enemigo, es muy probable que el auto del enemigo también tenga los mismos atributos, que tenga colores, que tenga una posición en X y tenga una posición en Y. Entonces, acá hemos definido lo que es, en primera instancia, es un boceto de características. Hicimos el primer paso, las entidades, luego características barra atributos. En programación orientada a objetos se denominan atributos. Y ahora tenemos que definir el siguiente paso, que son los métodos, las acciones que yo puedo realizar con cada uno de estos juegos. Y ahí sí, donde entramos en la definición de acciones, ya es un poquito más ambiguo qué es lo que quiero hacer y un poquito más complicado de modelar, pero puedo atinar a hacer un primer intento. El juego, ¿cuál va a ser la acción que yo voy a necesitar primero? Una acción para iniciar el juego. Corte en play, o sea, como dar inicio. Iniciar. Iniciar el juego es lo primero que voy a necesitar. ¿Sí? Un jugador, ¿qué acciones puede llegar a tener un jugador en sí? Movimiento y velocidad. Mover. Velocidad no sé si velocidad, pero sí moverse. No sé qué va a hacer mover, pero sé que se tiene que mover. O mover el auto, vamos a poner. Eso sé que lo tiene que hacer. La velocidad me parece que es un atributo, podríamos ponerlo acá, del auto en sí. Reiniciar, ¿sí? Reiniciar el Profe, juego, ¿sí? si la velocidad solamente existe, tipo que aumente la velocidad en el nivel 2, ¿nivel sería un atributo de juego? Nivel podría ser un atributo del juego, sí, tal cual. No lo sumo, pero sí puede ser. No lo quiero sumar porque puede agregar ciertas dificultades al ejemplo básico, pero sí. El nivel es un atributo y puede haber acciones como incrementar nivel o decrementar nivel. Gracias. Fíjense que yo las acciones las identifico con estos paréntesis, ¿sí? Los atributos no les pongo paréntesis, salvo esto que lo usé como para remarcar, que vamos a ponerle así, para diferenciarlo, como para remarcar de qué tipo va a ser la acción. Perdón, el atributo. Otra cosa que es decrementar vida. O quitar vida, vamos a ponerlo más fácil. Quitar vida al jugador, le va quitando vida, ¿sí? Incrementar puntaje. Fíjense que las acciones normalmente son nombres que afectan a los atributos que tienen ese objeto. Ahí, Bautista, lo que estás haciendo ya es pensar en cómo implementar eso. Y eso es algo que habíamos hablado, que es, todavía no pensamos en eso. No voy a pensar cómo se resuelve esto. Por ahora es un pensamiento alto en el nivel de qué acciones puede tener involucrados estos objetos, pero no cómo lo tengo que implementar. No tengo que ponerme a pensar si va a haber una colisión, todavía eso no me interesa.
Ahora, ¿qué acciones puede tener el auto del jugador? Mover, ¿sí? No sé si va a tener otra acción el auto del jugador. No se me ocurre ninguna. Podríamos poner también mover acá. Y acá, cuando tenemos este escenario, que tenemos dos entidades diferentes, pero tienen los mismos atributos, puede llegar a pasar de que en realidad es la misma entidad, ¿no? Pero después nos vamos a dar cuenta de que en realidad, cuando ponemos mover acá, este es mover en X, porque solamente el auto del jugador se va a mover en X, o al menos lo que yo estoy pensando cómo lo vamos a hacer, y estos se van a mover en Y. Entonces ahí podemos marcar una diferencia. Profe, perdón, ¿podría ser aceleración también otra para que cambie la velocidad? También, sí, 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 ese sería otro. Aceleración para un tema de, no sé, más tiempo tenés, la aceleración va de a poquito, pero sí puede ser ese atributo también. No lo sumo porque va para no generar más complicaciones, pero sí, también está bien ese atributo. Bien, yo creo que con esto ya tenemos un boceto de algo para empezar a armar. Entonces ya con esto, digo, bueno, vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a armarle una clase. Recordemos la siguiente regla, que era, ahora sí, yo hasta esta altura, hasta hace poco yo les decía, no importa lo que ponen en una pestaña, no, el nombre que pongan es un nombre de criterio de orden. Ahora con la programación orientada a objetos, el nombre de la pestaña tiene que ser igual al nombre de la clase que vamos a estar utilizando. Teníamos que teníamos que armar esto, que era la inicialización de nuestra clase, y vamos a tener una clase juego. Vamos a tener una clase jugador. Vamos a tener una clase, habíamos dicho, autojugador. Y otra clase que era autoenemigo. Profe, disculpa, pero el micrófono está apagado. Perdón, no, salí 2 segundos, perdón. Tenemos autoenemigo. Autoenemigo, creamos la clase autoenemigo. Autoenemigo, recuerden, bueno, JavaScript no le importa nada, y que tal vez mayúscula y minúscula no pasa nada. Y ahí tendríamos todo eso. Tendríamos, a ver acá, autojugador, autoenemigo, y ahora lo que nos queda es la parte de definición de los atributos. Entonces, el juego, teníamos jugador, autos enemigos, y esto se hacía de la siguiente manera. Poníamos this.jugador, no sé qué va a pasar con esto, no sé qué es, todavía no. This auto enemigos, tampoco sé lo que es, ¿sí? Son atributos, los defino acá y listo. Después, jugador, vidas, puntaje y auto. Y el jugador tenía vidas, puntaje y auto. Luego tenemos el auto del jugador.
Auto de jugador. ¿Qué teníamos? Pos X. Posi. Velocidad. Y color. Y luego lo mismo para el auto enemigo. Mismos atributos. Bien. Entonces acá ya tengo definidos los atributos y las acciones también las voy a definir. Juego. Poníamos iniciar. Esa era una acción. La otra acción era reiniciar. Que tal vez estas acciones que definimos en esta instancia no nos aportan, después vemos que las tenemos que modificar, pero por lo menos los vamos sumando. El jugador tiene mover auto. Y quitar vida. Y incrementar puntaje. ¿Cuál es la diferencia entre una función y una clase? La función realiza una única acción. Una clase, la clase lo que es vamos a ponerle la definición de que es un molde que me va a permitir a mí generar muchos objetos. Una clase, cuando nosotros trabajamos con programación orientada a objetos, estamos hablando de dos conceptos. Clases, que son los que estamos definiendo acá. Las clases son moldes que nos permiten a nosotros crear objetos que van a contener todos estos atributos. Cuando nosotros vimos enteros, enteros, strings, son variables que tienen un único dato, siempre del mismo tipo. Luego vimos los arreglos, que eran variables que podían tener mucha información adentro. Y ahora estamos viendo los objetos, que los objetos son estructuras de datos complejos, porque no solo guardan información, que son los atributos, sino que también guardan comportamiento, que son las acciones. Una función es totalmente diferente, porque una función hace una sola acción, que son las que han utilizado, por ejemplo, en el trabajo anterior, la función dibujar pantalla, función dibujar botón. No tiene ninguna estructura de datos asociada y tampoco un comportamiento específico. Por eso, cuando nosotros hablamos de objetos, nosotros ya estamos hablando de entidades complejas, de una variable que va a tener un montón de funcionalidades. Y ahora vamos a ver un poquito más de eso. Jerónimo, mirate también la clase pasada, que eso lo hablamos la clase pasada, de toda esa parte. Pero esa sería la diferencia. Y no confundir que esto no es una función. Eso es un método de una clase. O sea, esto es una acción de una clase. Fíjense que no aparece el function, no está involucrado. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa? Nos quedaba por acá, quitar vida, el jugador, mover X. El auto del jugador tenía mover X. Y el auto del enemigo, mover Y. Bien, y para poder arrancar esto, acá vamos a hacer un create canvas. 400 por 400. Y vamos a crear una variable, let juego, que va a ser igual a new de juego. Siempre que creamos, esto es una clase, este es, digamos, el molde de lo que yo quiero definir, y este es el objeto. Más allá de que tengan el mismo nombre, este se llama juego y este se llama juego, el lenguaje de programación los va a manejar diferente.
esto lo va a utilizar para crear la estructura y esto va a tener los datos independientes si tuviésemos muchos juegos. Lo que nos permite a nosotros la programación orientada a objetos es que podríamos, de forma ordenada, tener 4 juegos funcionando al mismo tiempo. Y no tendríamos que generar más código. Porque el objeto juego, yo puedo generar varias instancias de ese juego y tener varios juegos al mismo tiempo funcionando. Van a ser todos del mismo auto, pero estaría bueno como para, si yo dividiese, por ejemplo, la pantalla en 2 partes, cada pantalla tendría una instancia del juego. Ahora lo vamos a ver con los autos de enemigos, pero vamos a quedarnos con esto ahora. Bien, tengo esto, y acá, una vez que yo creo el juego, cuando hacemos new juego, siempre tenemos que recordar que siempre que hacemos un new, se invoca a este método. Este método se invoca automáticamente, se crea toda la instancia, y se invoca esto, y se va a hacer lo que haya acá adentro. En este caso solo definimos los atributos. Habíamos dicho que íbamos a tener un iniciar juego, y acá hay un método que no lo tenemos, pero que es como práctica común, lo vamos a tener que ir sumando, que es, yo cuando tengo el juego quiero dibujar el juego, quiero ver qué está pasando con el juego. Entonces acá hay un método que nos está faltando, que es dibujar. Que es literalmente dibujar la pantalla y demás. Pero vamos a ver si dibuja solamente la pantalla o en realidad va delegando esas acciones que necesitamos. Bien, si yo ejecuto esto ahora, no sé qué puede llegar a pasar. Vamos a abrir acá la terminal. Ok, no tiró ningún tipo de error, no tenemos errores, está funcionando. Volvemos al código, vamos a empezar a guardar esto. Ah, 21. Bien, ahí tenemos la parte inicial. Ahora empieza este tema de empezar a delegar, ¿no? Lo primero que es, quiero dibujar, no quiero tener ninguna acción, interacción ni nada por el estilo. Pero a mí lo que me gustaría es ya ver qué es lo que hace este dibujar, ¿no? Tratar de entender qué hace esto. Entonces para eso me voy a poner en la clase juego. Y antes de empezar a definir qué hace el dibujar, tengo que entender qué es esto. El jugador habíamos dicho que iba a ser un objeto del tipo jugador. Entonces es muy probable que acá diga new jugador. Entonces voy a crear una instancia del jugador y la voy a asignar a un atributo llamado jugador. ¿No se ve, chicos? ¿O sí? Sí, ¿Se ve sí. Ok, no, es de tu lado, Bautista. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, entonces, tengo el jugador que va a ser de la clase jugador, por lo que habíamos mencionado acá, que el jugador iba a ser de la clase jugador. Autoenemigos, en realidad son autos de enemigos. Como está en plural, yo no voy a tener un solo vehículo enemigo, voy a tener muchos autos enemigos. Entonces no podría llegar a hacer esto. Esto es una de las cosas que tendría que hacer, que estaría mal, ¿no? Auto enemigo. ¿Por qué estaría mal hacer esto? Porque auto enemigo es un único objeto. Entonces yo no podría nunca representar muchos autos con un único objeto. Es muy probable que autos enemigos sea un arreglo y ese arreglo tenga adentro todos los enemigos que yo necesito. ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos a hacer un for. Acá hay un atributo que me estaría faltando, que lo veo ahora, que es i igual a 0,
y menor que, y acá, si yo quiero recorrer la cantidad de autos enemigos, me faltaría ese atributo de decir, bueno, ¿cuántos autos enemigos va a tener mi juego? Entonces ahí hay otro atributo, cantidad autos enemigos. ¿Sí? Vamos a ponerle 100, por decir algo. Este atributo lo vamos a utilizar en varios lugares, creo yo. Y más. ¿Dónde está el más? Esperen que acabo de perderlo encima. Ahí va. Bien. Y acá lo que voy a hacer es, voy a tomar cada una de las posiciones de mi arreglo y ahí sí le voy a definir un objeto de autos enemigos. Auto enemigo. Entonces ahí voy a estar creando todos los objetos que yo necesito como autos enemigos. Bien, una vez que tengo esto, voy a hacer un parate, lo vamos a guardar como parte 2. Y me voy a fijar qué tengo en el código realmente por acá. Vuelvo a recargar y acá voy a ver la variable juego, a ver qué tiene. La variable juego, adentro me dice que no está teniendo nada. A ver. Bueno, está bien, juego. Tenemos juego, iniciar, juego. Está faltando, me parece que le arreglé esto. A ver. Sí, le erré el nombre, es constructor. En vez de constructor, listo. Vamos a ver ahora. Bien, ahora sí, me había errado el método. Tengo la variable juego. Puedo hacer esto en el browser porque juego es la única variable global que hay en todo el proyecto. Si yo quisiera ver la variable dis.posx, no voy a poder verlo porque eso es un objeto que está dentro de una clase que a su vez tiene que estar creado el objeto. Acá podemos ver que tengo la clase juego, ¿sí? Juego, valga la redundancia, es de la clase juego, tiene sus autos enemigos, todos sus autos, fíjense que adentro de cada una de estas posiciones hay un objeto de auto enemigo, tiene la cantidad de enemigos y un objeto del tipo jugador. Entonces lo bueno que tiene JavaScript es que puedo visualizar bien cómo estoy modelando mis datos o mis entidades acá, ¿no? Bien, entonces, volvemos al juego, tengo armado todo esto. La parte de iniciar, esta parte de iniciar, tal vez no está bueno esto ponerlo acá, sino que deberíamos ponerlo acá. Esto es meramente una cuestión de orden. Cada vez que inicializo, genero los autos enemigos de vuelta. El reiniciar por ahora los dejamos y vamos con la parte de dibujar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el dibujar del juego? ¿De qué se va a encargar de dibujar esta parte? Mientras ustedes piensan, voy a prender la luz. A ver. El fondo de los autos, tal cual. El fondo, y nos está faltando una cosita más. Muy importante. El auto del jugador. El fondo y los autos. ¿El HUD? ¿Qué es el HUD, Bautista? O sea, el UI, La vida y el puntaje, tal cual. Todo eso. Entonces, ahí tenemos que... Fíjense que es el fondo y los autos. Alguien dijo el auto del jugador, sí. También involucra a ambos. Entonces, tenemos que ver que estas cosas que tenemos por acá... Yo tengo el jugador, ¿no? Bien.
Entonces, acá el jugador, dis.jugador, dibujar. Yo no voy a dibujar lo que tenga el jugador por dibujar, que lo dibuje el objeto jugador. Yo como clase juego no lo voy a hacer. Después, autos enemigos. ¿Yo voy a dibujar los autos enemigos en el juego? No, yo no los voy a dibujar. Voy a agarrar todos los autos enemigos y voy a dibujar los autos enemigos. Es más, voy a agarrar esto, todos los autos, punto, dibujar. Que se dibujen los autos enemigos. Es más, y esto podríamos agarrar y ordenarlo un poquito más y no hacer esto, sino dis.dibujar autos enemigos, que sea una acción propia. Entonces, dibujar autos enemigos. Se va a encargar de hacer esto. Y la otra parte que me pasa es dibujar pista. Muy importante. En realidad, esto tendría que tener este orden por cómo funcionan las capas en processing. Dibujar la autopista, luego dibujaríamos los autos enemigos y luego que se dibuje el jugador. Y nos está faltando dibujar pista. Tendría que ser un método por acá. Y la otra parte que es dibujar HUD, ¿lo llamaron? Toda la parte de arriba del puntaje. Puntaje, vidas, todo eso. Dibujar. No sabía que se llamaba así. Vamos a ponerlo así. Si no se llama así, hacemos referencia. Puntaje y vida. Sí, o Sí, UI. Lo que pasa es que la UI es la interfaz de usuario. Eso es más genérico, es todo. Yo lo que quiero dibujar es justo estas cosas que son propias de, digamos, que están en el juego. Solo eso quiero dibujar. Tal vez el HUD, el concepto HUD no lo conozco, pero tal vez hace referencia a toda esa info extra que está alrededor de mi pantalla. Pero bueno, no nos volvamos. Ahí está, durante el juego. Bien. Entonces, tenemos estos atributos. Yo acá acabo de delegar que voy a dibujar la pista. Voy a dibujar el puntaje y las vidas. Vamos a simplificar. Si ya estamos todos de acuerdo, vamos a ponerle HUD a esto. El HUD, que vienen a ser los puntos y demás. No me importa cómo se hace todavía. Voy a dibujar los autos enemigos, que esto es importante. Le tiro el tema a los autos que se dibujen ellos mismos. Y luego voy a dibujar el jugador. Y acá, ahora vuelta otra vez, tengo que ver que como yo hice un new jugador, tengo que irme a ese jugador y hacer todas las acciones, ¿no? El jugador tiene un método dibujar, que no se lo traje, así que vamos a poner ese método dibujar en el jugador. Vamos a quitar estas acciones. Bien, vidas. Vidas va a ser meramente un entero que me va a marcar la cantidad de vidas. Vamos a suponer 3 vidas al principio. Puntaje va a arrancar en 0 puntos. Y el auto, este ya no es un entero, un string, no es un tipo de dato primitivo que se dice, sino que ya esto es un objeto. Auto, jugador. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a dibujar el jugador, vamos a decir al auto, dis.auto.dibujar directamente. Que no sé cómo lo va a hacer, cómo se va a dibujar, pero bueno, un tema del auto, cómo se va a dibujar. Después vamos a ver qué es mover auto, qué es mover auto, quitar vida, incrementar vida. Es muy probable que quitar vida sea
esto. Dis.vida es igual a dis.vida menos 1. Eso es quitarle una vida. Y después incrementar puntaje, tal vez hagamos que puntaje es igual a dis.puntaje más, no sé, 100. Vamos a poner un número. No sé por qué va a incrementar el puntaje. No sé cuál va a ser la condición. No me interesa en esta altura. Yo sé que incrementar puntaje suma de a 100. ¿Listo? Después, cómo lo hacemos, cómo va, en qué momento, quién lo decide, qué. ¿Listo? Eso es otro problema que no me preocupa. Mover el auto es muy probable que sea al auto, le diga mover. Tomo el auto y le digo que se mueva. Vamos a ver cómo se hace eso. No sé qué es, pero vamos a decirle que se mueva. Y ahora vamos al auto del jugador. El auto del jugador, de vuelta, teníamos un método dibujar. Vamos al auto del jugador, que tiene un método dibujar. Y acá tenemos posición en X. Vamos a quitar esto. Tenemos posición en X que podríamos decir que cuando arranca está en la mitad de la pantalla. ¿Sí? Width dividido 2. Posición en Y, vamos a ponerlo, no sé, en 300. Velocidad, vamos a ponerle 10. Y el color, vamos a ponerle un color rojo. Ahí acabamos de definirle un color rojo. Como acá ya no tenemos más objetos, fíjense que no hay más objetos, son todos atributos simples, no es una regla, pero ya llegué al final del momento de delegar acciones. Yo ya no puedo delegarle más acciones a ningún otro objeto. Entonces, ¿por qué? Ya el auto lo tengo que empezar a dibujar. Entonces es probable que tenga que hacer un fill y punto color, poner el color de ese auto, y voy a hacer un auto que va a estar definido, obviamente con mi originalidad, con un rectángulo, en dis.posX, dis.posi, que va a tener 30 de ancho y 50 de alto. Y ahí tendríamos eso. Ya tengo armado, me pongo a revisar y tengo armado todo el ciclo, ¿no? Se inicia el juego, dibujo el juego, voy al juego, cuando se dibuja el juego, se dibuja el jugador. Cuando voy al jugador, el jugador dibuja su auto, y cuando voy al auto, el auto se termina dibujando. Entonces, vamos a grabar esto. Venimos por acá. Tenemos errores. Width no está definido. Bien. Cuando tenemos estos errores, width no está definido, es porque nosotros estamos llamando a width, o sea, width, todos sabemos que existe la variable, pero lo que me está diciendo P5JS es que todavía no se definió. ¿Por qué? Porque el width se define una vez que se crea el canvas. Entonces lo que me está pasando acá es que yo estoy creando el objeto juego, que una vez que se crea el objeto juego, llama a new jugador. Una vez que hace el new jugador, llama a new de autojugador. Y una vez que el autojugador me hace with divididos. Entonces, para poder, esto es un error muy común y que les agarra dolor de cabeza a todo, porque no es fácil de encontrarle la vuelta por qué está fallando, porque uno dice, pero si esto está. En realidad es que todavía no se creó a nivel de processing esa variable. Entonces, la solución es, se genera la variable global juego, pero tomo el juego y le asigno, le creo, digamos, tomo la variable y creo el objeto de la clase una vez que se crea el canvas. Entonces ahora sí, bien, ya ese error no lo tenemos más, ahora tenemos errores nuevos, ¿no? El error que me está tirando acá me dice que cuando está queriendo llamar a autos de enemigos y quiere llamar a dibujar, dice no existe el dibujar, porque autos de enemigos seguramente me está dando null o undefined. Y eso pasa por lo siguiente, porque
en el juego yo pongo dibujar autos enemigos y a los autos de enemigos le estoy diciendo dibujar. Pero no terminamos de definir la clase auto enemigo. Entonces me voy a copiar las cosas de dibujar, perdón, del auto del jugador, y me voy a traer eso por acá. Tenemos que definir los colores, entonces acá los colores, vamos a ver. Estos datos, yo los voy a copiar y pegar, pero no los puedo poner así de una. ¿Por qué? Porque en realidad en la posición en X, como habíamos visto en el ejemplo que cuando hicimos el juego, posición en X tendría que ser un valor random, la posición en Y también tendría que ser un valor random para que aparezca fuera de la pantalla. Entonces por ahora no lo voy a generar esto, lo voy a dejar así. Posición en Y también, la velocidad la dejo, pero el color no, vamos a ponerle un verde a estos autos, ¿sí? Bien. Grabamos. Recargamos y ahora sí, no tenemos ningún error. Y nos fijamos ahora qué hay en esa clase, en esa variable juego. ¿Qué tenemos? Lo mismo que teníamos hoy. Ya tengo un jugador con datos populados, la cantidad de vidas, el puntaje, otro auto. El auto tiene un color a su vez. Este objeto se ve de esta manera porque el color es un objeto de processing de P5JS. Tenemos la velocidad y demás. Y acá abajo ya vemos el auto. Acá abajo ya estamos viendo el auto que está incorporado. Es un rectángulo nada más, pero ya vemos sus atributos. A su vez, vemos que los autos enemigos tienen, cada auto tiene sus propios atributos. Entonces, acá está la gran diferencia, Jerónimo, que consultabas hoy. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo puedo crear objetos que son totalmente independientes y fíjense que la cantidad de variables es nula. O sea, yo estoy creando objetos, vamos al código un cachito, yo creo objetos en el juego, pero la cantidad de código en cada uno de estos otros enemigos se va clonando, ¿sí? Entonces cada uno de estos objetos se va a comportar de forma independiente. Un cachito que chupo. Bien. ¿Consultas? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Bueno, seguimos entonces. Tengo armado el juego, los autos de enemigo, el auto de jugador, todo lo que tenemos por acá. Quiero empezar a mover el auto, ¿sí? Para poder mover el auto no tiene ningún misterio, es lo que hemos dicho con las flechas del teclado y demás. Pero para poder hacerlo voy a tener que llamar a un método que sea onKeyPress. Le voy a decir al juego que hay una tecla presionada. Acá aparece algo nuevo que no definimos nunca, pero es, yo tengo que delegarle el problema a alguien, ¿sí? Yo ya no me pongo a programar if, key, press, no tengo que pensar de esa manera, sino tengo que decirle al juego que se apretó una tecla, ¿sí? Después el juego que se encargue de definir qué es lo que va a hacer. Entonces, cuando yo hago esto, voy a tener un método que va a ser tecla presionada, y el juego va a decidir qué va a hacer cuando se presiona una tecla, a quién le va a decir. ¿Y a quién le interesa al juego avisarle que se presionó una tecla? Y al único que le interesa que se presionó una tecla le va a avisar al jugador. Porque por ahora no tiene que hacer nada más que avisarle al jugador. Entonces, al jugador también le va a decir, mirá que hay una tecla presionada. Le va delegando la responsabilidad. Y el jugador, a su vez, vamos a ir al jugador, va a tener un evento, tecla presionada, y acá vamos a ver qué es. Que bueno,
Acá sí, tal vez ya el jugador tiene que ver qué tiene que hacer con esa tecla presionada o no. No, directamente dice, no, yo voy a agarrar, una vez que está la tecla presionada, voy a mover el auto. Entonces, este método mover auto, que tal vez se podría reemplazar este mover auto, podríamos poner esto en vez de acá, quitar este mover auto y poner esto acá directamente. Porque lo que le interesa al jugador es avisarle al auto que se tiene que mover. Es más, le va a decir al auto, mirá que hay una tecla presionada. Y el auto es el que va a tomar, el auto del jugador, va a haber una tecla presionada y acá es donde dice, sí, bueno, sí, Kiko es igual a, esto era left arrow, arrow left. Esperen que vamos al mataburro. Acá. Left arrow. Entonces, si Kiko es igual a left arrow, o sea, hacia la izquierda, lo que vamos a hacer es del objeto, este autojugador, la posición en X, vamos a decrementarla en 10, por ejemplo. Si no, si la tecla presionada es hacia la izquierda, entonces me muevo hacia la derecha. Perdón, si es así. Si es hacia la derecha, me muevo hacia la derecha. En el caso es el más. Me estoy olvidando acá el más. Entonces, ¿cómo fue todo esto? Yo no empiezo a dibujar ya cómo calcular la posición, cómo mover el auto, qué tecla se presiona, no. Yo delego responsabilidad. Le digo al juego que se presiona una tecla. El juego se verifica a ver a quién tiene que decirle, bueno, le dice al jugador, mirá al jugador que se presionó una tecla. El juego le delega el problema al auto y el auto es el último que termina haciendo algo con eso. Perdón, el auto del jugador es el último que termina haciendo algo con eso de la tecla presionada. Entonces, ¿cómo afecta todo esto? Que yo tengo por acá mi juego y me voy moviendo derecha e izquierda, ¿no? Bueno, acá nos falta resolver un temita visual. Esto no se justifica resolverlo con programación orientada a objetos porque es un tema de P5JS. Pero yo le acabo de delegar el problema a otro. La responsabilidad es de otro. Entonces, ¿quién se termina encargando de mover el auto? El autojugador. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque si yo creo muchos autos para varios jugadores, todos van a poder controlar su auto de forma independiente. Tenemos un tema de colisión, de las teclas y demás, pero el tema es que el comportamiento va a ser el mismo para todos esos autos. Entonces, por eso es importante de que el auto se encargue de controlar el movimiento del auto en sí y no la clase juego o la clase jugador. Entonces, de esa manera yo voy ordenando las responsabilidades, ¿sí? Cada uno hace su parte. Y el código va quedando más entendible a medida que voy avanzando. ¿Estamos? ¿Siguen ahí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ahora me sigue la otra parte. Digo, yo ya tengo esto, que es el auto que se va moviendo derecha, izquierda y demás. Ahora me toca avanzar sobre mis enemigos, los autos estos enemigos. Si recuerdan, la lógica de cómo se manejaban los autos a nivel visual era todos los autos
se dibujaban afuera de la pantalla, o sea, con un I negativo muy alto, y siempre se iba incrementando su valor en I, se iba decrementando su valor en I, perdón, no, incrementando su valor en I, y como estaban dibujados por afuera de la pantalla, en algún momento iban apareciendo por acá. Entonces, ese criterio lo voy a seguir haciendo, pero de vuelta, delegándolo. Arranco desde arriba de todo y me voy metiendo capa a capa a ver cómo lo voy haciendo. Se arranca a dibujar el juego, como los autos de enemigos se mueven de forma autónoma, no es necesario un evento acá, no tengo que presionar una tecla ni nada por el estilo. Arranco desde arriba, al juego le digo que se dibuje, el juego se va a estar dibujando y en un momento va a dibujar los autos enemigos. Y los autos enemigos se van a estar dibujando acá uno por uno. Voy al auto enemigo y se van a estar dibujando acá, pero mi problema es que la posición en X no está definida en ningún lado. Entonces lo que puedo hacer es decir, hay varias formas. Uno podría decir que cuando creo los autos, o sea, en el juego, en el momento de crear los autos, yo les digo dónde van a estar ubicados. ¿Cómo se lo digo? Bueno, voy a crear una posición en X, vamos a poner acá LED pos X, que sea random, una posición random que esté definida entre 0 y width. También una posición en I, y acá es donde lo que es importante, que es un valor random, pero que lo voy a generar entre menos 100 y menos 1000, por ejemplo. Y estos valores, que yo los creo desde el juego, se los paso como parámetro. Posición en X y posición en Y. Cuando yo hago esto, los parámetros que se pasan en el new de una clase, automáticamente pasan a ser atributos de un constructor. Entonces, este pos_x pasa a ser acá y este pos_y va a venir acá. Yo, en vez de crearlo dentro de cada uno de los objetos, se lo paso como parámetro al momento de crearlo para que yo tenga el control. En el caso de este es el juego, tiene el control de cómo va a crear esos enemigos. Si se dibujan en width, está la posibilidad de que se dibujen en el límite de la pantalla. Sí. No importa, eso es un tema visual. Sí. Esos temas no me preocupan. Sí, no importa cómo se van a ver cortados, ¿no? Lo que nos importa es la lógica de programación. Después todo eso se corrige después, como visualmente. Y demás. Tengo que tener claro cómo se van, por qué estoy creando estos atributos acá y cuál es la flexibilidad que me está dando. Que me da la flexibilidad de que yo puedo crear autos de enemigos desde afuera y no que en el momento en que se crea ese auto se define automáticamente dónde va a estar definido. Entonces, al hacer eso, yo voy a tener todos los autos. Vamos a cargar de vuelta esto. Voy a mirar la variable juego. Dentro del juego tengo los autos enemigos, pero fíjense ahora que todos los autos enemigos que antes posición en X y posición no tenían nada, ahora cada uno tiene diferentes valores. Y esta es la particularidad de los objetos. Cada objeto tiene sus atributos independientes. Todos estos valores, todavía no puedo hacer nada porque no se están dibujando los autos enemigos, pero se dibujan todos afuera de la pantalla. Lo que me falta ahora es modificar esto, que es el auto del enemigo. Cada vez que se dibuja, vamos a ponerle this.mover. Vamos a cambiar este método. Y el mover es algo simple. Lo que va a hacer es, una vez que yo lo dibujo, lo voy a mover. Y el mover es tomar la posición en Y
y la posición en Y, sumarle 1. En realidad le tendría que sumar la velocidad. Y punto velocidad. Vamos a hacer muy rápido, vamos a bajarle la velocidad. Y el auto del jugador, el auto del jugador no tiene velocidad en sí porque siempre está estático, los que se mueven son los otros. Pero bueno, no lo modificamos eso. Entonces, veamos qué pasa con esto. Upa, ahí aparecieron todos. Recargamos y ahí empiezan a aparecer todos los autos como una lluvia de cosas, ¿no? Todo esto está pasando, que están tan juntos, porque cuando yo creé la variabilidad entre ellos, es poca información. Son 900 espacios, que 900 espacios es muy poquito, entonces vamos a agregarle un poco más de info para que estén más esparcidos entre ellos. Ahí aparece uno, ahí aparece otro. Después se corrige todo el tema visuales y demás. Eso no me importa por ahora. Bien. Entonces, tenemos resuelta esa parte. Tenemos el movimiento del personaje. Tenemos los enemigos que van cayendo. Nos estaría faltando varias cosas. Una de esas sería la colisión, ¿no? ¿Cómo manejo el tema de la colisión? Pero antes de manejar el tema de la colisión, me gustaría dibujar esto que es el HUD. Entonces, dibujar la vida y el puntaje. Lo que voy a hacer para dibujar el HUD es, por un lado, voy a hacer un text. Y 0. Vamos a hacer un text que va a ser vidas, 2 puntos, concateno con dis.jugador. Fíjense lo que hago. Al jugador le pido las vidas. ¿Sí? No es que, como yo no tengo el atributo vidas, lo tiene el jugador, entonces al jugador le pido las vidas. Y esto lo voy a ubicar en 50 a 50. Y voy a poner los puntos. Voy a poner los puntos de jugador punto, el jugador que tenía puntaje. Puntaje lo voy a hacer en 350, 50. Vemos qué pasa por acá. No se está dibujando. Text. Haciendo algo mal. Fin 0. A ver. Autos. Vamos a ponerlo por acá arriba. Tenía scrolleado, estaba scrolleando hacia abajo. Ahí está. Vamos a ponerlo por acá. Me está apareciendo acá. Autos enemigos. Tendría que dibujarse bien ahí. Ok, no me queda claro por qué me lo está pisando. Tendría que dibujarse encima. No importa, no invertamos tiempo en eso. Lo importante es que estoy dibujando ya las vidas. Acá, ¿sí? Cuando hablo de dibujar las vidas, se las pido al jugador. Entonces quiere decir que este objeto, la clase juego, tiene ese atributo jugador y a ese jugador le pide las vidas para dibujar. ¿Qué va a pasar acá? El punto es, en algún momento, ahora voy a empezar a manejar la colisión. Y cuando hay una colisión, se tendría que perder una vida. ¿Cuál sería la parte para poder hacer todo eso?
el juego va a ser el encargado de hacer toda esa lógica de ver si hay una colisión. Entonces, en un momento yo tengo que manejar control. Vamos a poner, que pueden ser varias cosas, en este caso es muy simple, pero vamos a ponerle control de colisión. Y lo que va a hacer este método es, de vuelta, vamos a ponerlo por acá abajo, control de colisión, lo que va a hacer es recorrer, tomar todos los vehículos enemigos, toma todos los autos enemigos y se fija la distancia que hay entre la posición en X, vamos a decirlo así. Si la distancia que hay entre la posición en X del auto, ¿no? De enemigo. También la posición en X y la posición en Y de ese auto enemigo. Con la posición en X, en Y del auto, del jugador, si es menor que tanto, entonces hay una colisión. Pero para que eso suceda, de vuelta, yo estoy en el juego y yo no tengo la posición del auto. Yo tengo el jugador. Entonces voy a decir, bueno, del juego obtengo el jugador, que a su vez el jugador, ¿qué es lo que tiene? Un auto. Tiene un auto, que a su vez, ese sí tiene pos X, y ahí sí puedo obtener la posición en X que necesito. Y acá, posición en Y. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Calculo la distancia entre dos puntos, ¿no? Si esa distancia entre esos dos puntos es menor que, no sé, 20, vamos a tirar un valor. Acá lo que va a pasar es que se desencadena el escenario de que se tiene que descontar una vida, al jugador le tengo que quitar una vida. Jugador, quitar vida, habíamos dicho que era. Quitar vida. Y acá lo que tendría que pasar es que los autos vuelvan otra vez a reiniciarse. Ahora vamos a ver por qué, sino qué es lo que pasa. A ver si hubo una consulta. No, ninguna consulta. Entonces, vamos, recargamos. A ver ahí. Ahí fíjense que vidas, cómo va el valor de vidas, que se decrementa así como pega saltos gigantes. ¿Por qué pasa eso? Sucede eso porque el tiempo que se cumple la condición que la distancia entre esos puntos no es un segundo ni un milisegundo, es menos, pero durante todo ese tiempo existe la colisión, entonces le va decrementando todos los valores posibles. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que una vez que se cumpla esta condición, estos autos desaparezcan de acá y vuelven otra vez arriba. Entonces, para hacer eso, tal vez lo que necesitamos otra vez es llamar al iniciar, que vuelve a ubicar a todos los autos arriba de todo. Entonces, hacemos esto. Punto iniciar. Va a quitar todos los autos y los vuelve a ubicar en la parte superior. Recargamos esto. Vienen los autos. Tac, vuelve a iniciar. Tac, vuelve a iniciar. Lo saca de la pantalla. Y ahí termina, ¿sí? En realidad está en vida en 0. Bien. Ya con eso ya tenemos bastante de cómo está modelado. Ya acá podríamos generar otro método que sea el tema de los puntos. No sabemos cómo serían los puntos. Si sería cada vez que pasa un auto, validar que si cada vez que un auto pasa la posición en Y es un punto a favor. Bueno, eso quedarían varias cosas para ver. Nos queda ver para el tema de las vidas, que aparezca una pantalla que perdiste y demás. Nos queda bastante trabajo ahí. Un tema antes de cerrar es que cuando avanzamos con la situación de pantallas, es muy probable que necesitemos otro objeto nuevo para el control de las pantallas, ¿sí?
no sería función, pantalla, dibujar pantalla, no. Es otro objeto que se encarga de generar las pantallas del juego. Pero bien, ya estamos por hoy. Yo creo que con esto tenemos demasiado. No se olviden de poner el presente. ¿Consultas? ¿Alguna consulta? Por ahora ninguno.